Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar a toda la iglesia del Señor en Maregua. Gracias a Dios por esta tremenda oportunidad. Primeramente, a Dios gracias por concederme esta tremenda bendición. Quiero saludar de manera muy especial a nuestro hermano Hernando Suárez y a la hermana Sonia, pastores de esa congregación, de esa preciosa congregación, diría yo. Y también saludar de manera muy especial a toda la juventud en general. Quiero decirles, jóvenes, que aún los recuerdo mucho. Han pasado los años, pero todavía viven en mi corazón. A la directiva juvenil, por supuesto, al hermano David Martínez, al hermano José Namer y a la hermana Erika Telles, a quien les agradezco profundamente por esta gran bendición que me conceden de compartir un tema muy precioso para esta linda noche, la cual es la conversión. Así que para todos un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación, como vamos a hablar un tema doctrinal que tiene que ver con la conversión, hay un pasaje que lo invito a que usted abra la Biblia ya conmigo y se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que vamos a continuar entonces hablando de la conversión. Y se dice que la conversión en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea que se traduce conversión shuk, que significa regresar o volverse. En Oseas, en el capítulo 14, verso 2, dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En el Nuevo Testamento viene de la palabra del griego metanoia, que significa volverse del camino en que se anda y se toma otra dirección. Así que hay un ejemplo que nos está presentando en Mateos en el capítulo 3, el verso 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estas palabras fueron dichas a Israel, siempre con la ilusión de hacer que un pueblo se volviera a su Redentor, a su Salvador. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 26, versículo 20, dice de la siguiente manera: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto para decirle entonces que el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Gloria al Señor. Ahora, cuando uno llega a este punto, siempre vamos a analizar que en la iglesia sucede de personas que están arrepentidas, que se han tomado este acto de que en el corazón de ellos han reconocido que han pecado y han tomado esta decisión de arrepentirse porque han oído la palabra de Dios, la han creído y luego se han arrepentido. Pero
llega el pero, uno dice, bueno, ¿por qué esta persona se comporta de esta manera? ¿Por qué este joven o esta señorita hace esto y aquello? Y llegan las dudas. Entonces le tengo una respuesta, que es posible que se pueda estar arrepentido, pero no convertido. Gloria al Señor. El Señor Jesús lo explicó en una advertencia que le dijo a Pedro cuando anunció la negación de Pedro. El Señor le dijo, una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. Todos conocemos la historia que el Señor le profetizó a Pedro, porque Pedro en un momento yo diría de impulso, como nos ha pasado a todos nosotros, en un momento de prueba, era un momento determinante, era un momento de mostrar firmeza. Pedro se dejó llevar por el impulso y dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero el Señor le dijo, Pedro, no cantará el gallo hasta que tú me niegues 3 veces. Gloria al Señor. Y todos conocemos que ya el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y todos conocemos que el trigo, cuando Jesús hace esa comparación, estaba mostrando que el trigo es una caña frágil, fácil de sacudirla. Y el diablo estaba pidiendo a Pedro y a los demás discípulos para zarandearlos, pero el Señor dijo, yo he orado para que la fe no te falte. Gloria al Señor. Y Pedro, aunque estaba en ese momento convencido, necesitaba pasar por un proceso. Gloria al Señor. Jesús no estaba diciendo que Pedro no era de lo suyo. Pedro ya llevaba unos 3 años caminando con el Señor, pero cometió un error. Pero lo importante fue que este hombre tuvo la oportunidad de convertirse, es decir, de regresar nuevamente. Gloria al Señor. Y después todos conocemos que cuando el Señor resucita de entre los muertos y le dan la noticia a Pedro, el Señor le manda a decir a Pedro, dile a Pedro que voy allá al encuentro, allá a Galilea. Allá va a ser el lugar del encuentro y allá le aparece el Señor y otra vez Pedro entiende que era que había pasado por un proceso difícil. Y es posible que así hayan personas en la iglesia, en este caso, hayan jóvenes, de pronto joven, usted que me está escuchando, hermano, amigo, que de pronto haya alguien que diga, a mí qué me pasa, ¿por qué como que no puedo? Pero déjeme decirle, cuando el hombre se convierte a Dios, pase lo que pase, está firme. No hay nada que lo mueva. Así que pudiéramos decir que la verdadera conversión se levanta sobre el arrepentimiento y la fe salvadora, que lleva al creyente no solamente a observar una forma de vida, sino una transformación completa. Yo quiero que me entienda eso. Es una transformación completa. Cuando ya estamos hablando de la conversión, estamos diciendo de un paso trascendental en la vida. Gloria al Señor. Por ejemplo, 2 Corintios nos da una luz. Capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En esto podríamos concluir algo importante. La salvación es un proceso y un paso trascendental dentro del plan de la salvación. Tenemos que entonces tener algo muy claro, y es que el que comenzó en nosotros la buena obra, estar convencido de eso, que el que comenzó en nosotros la buena obra,
Él la va a perfeccionar. Así que aquí no estamos de pasatiempo. Aquí estamos, todos los que estemos en este camino, estamos llamados a convertirnos de corazón. Gloria al Señor. Y el pasaje que acabamos de leer, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay dos condiciones importantes. La primera, arrepentidos. Mire que este paso que es tan importante, que nosotros lo tenemos, yo creo que claro. Pero mire que hay una ligación. La otra condición es convertidos. ¿Para qué me tengo que convertir? Para que sean borrados nuestros pecados. Usted, jovencito, todos de alguna manera arrastramos del mundo, traímos una vida pasada. Y todos teníamos como especie, se puede decir, como un expediente, como algo que nos hacía sentir culpable. Pero el día que aceptamos entregarle nuestra vida a Jesús, el día que aceptamos arrepentirnos, ese día comenzamos a dar unos pasos, yo diría uno de los mejores pasos en la vida. Y note que después que comenzamos a dar esos pasos, comenzamos a sentir el refrigerio, porque yo quiero decirles, si hay alguien que siente deleite, es aquel que verdaderamente entiende el arrepentimiento y la conversión, siente paz, siente refrigerio. A partir de ahí se goza. La vida cristiana no es para vivirla aburrida, no es una carga. Antes el Señor dijo, llevad mi yugo porque es fácil y ligera mi carga, porque no vamos solo, porque Él va con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Y por eso en los tiempos de refrigerio no se trata de un evento. No. El tiempo de refrigerio es todo ese tiempo que estamos en las manos del Señor. Desde el día en que nos convertimos a Él, nuestra vida comenzó a sentir un alivio, una paz, una tranquilidad, un gozo, una alegría. Y desde entonces tenemos el mejor descanso. La pregunta entonces que es bueno aclarar, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el poder reconocer, el cambiar de pensamiento, cambio de mira. Gloria al Señor. Entonces, si el arrepentimiento es reconocer, la conversión es volverse. Gloria al Señor. Usted ve que el agua, usted mete un recipiente de agua al congelador y él sufre un cambio. De líquido pasa a sólido, pero estamos hablando de la misma materia. Y yo quiero decirle que también pasa así. En nuestra vida nosotros nos arrepentimos y nuestro físico prácticamente sigue siendo igual. Por fuera aparentemente todo como que está normal, pero se está sufriendo un cambio, una transformación. Y note que para que esa agua se mantenga condensada, tiene que permanecer ahí en lo frío, ahí donde está esa alta temperatura, gloria al Señor, o más bien esa baja temperatura. Y la palabra de Dios también, cuando estamos hablando de la conversión, cuando una persona se convierte, cuando una persona toma esa decisión de permitir que se vea en él esa obra del Espíritu Santo, automáticamente esa persona debe permanecer. Porque el estar arrepentido y convertido no es el fin. El proceso sigue. Y por eso el Señor un día le dijo a sus discípulos, en San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo quiero que mire eso, póngale a usted el acento,
la firmeza, porque hoy tenemos jóvenes que llegan a la iglesia, quieren servir, quieren liderar, quieren llegar muy lejos, pero no quieren permanecer. ¿Permanecer en qué? Hay que permanecer en la santidad. Hay que permanecer en el arrepentimiento, hay que permanecer en la conversión. Hay que permanecer en esa vida de celo cristiano. No nos podemos dejar mover por cualquier viento. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en San Juan, óigame bien, San Juan el capítulo 15, verso 5, mire lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, mire que esto es de permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que este cuento es con Dios. Esto no es con el pastor, ni con el líder de los jóvenes, ni con la directiva. Ellos están haciendo un trabajo, pero usted tiene que permitir que Dios haga también. Ya Dios hizo su trabajo, pero usted también tiene que poner de su parte para que la conversión sea una realidad en usted. Gloria al Señor. Así que pudiéramos decir entonces que la conversión es el engendro que comienza a ser el Espíritu Santo a través de la palabra. Y nosotros permitir con esa voluntad de dejarnos moldear por Dios, de vivir una vida profunda en Dios. Eso es el verdadero avivamiento. Porque muchos creen que avivamiento es hablar en lengua, y ya, no. Déjame decirte que hay unos que han creído, se han quedado en las lenguas. Otros se quedaron en el formalismo, pero de ahí no pasaron. Pero una persona que verdaderamente está convertida es una persona que ha sido engendrada verdaderamente por el Espíritu. Y San Juan en el capítulo 3, el versículo 6, lo dice de la siguiente manera. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esas palabras fueron dichas a Nicodemo. Y el Señor firmemente le muestra a Nicodemo a través de la palabra lo importante que era donde el hombre tenía que vivir vida profunda. Porque Nicodemo era un buen religioso, pero no se trata de ser religioso. El religioso vive una vida superficial, pero el que se ha encontrado con Dios vive una vida profunda, una vida arraigada en Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirle que un joven, un hermano, una persona realmente convertido, no tiene una doble moral. Porque ha entendido realmente a qué lo ha llamado el Señor. Gloria al Señor. Porque estamos hablando de que la conversión es una transformación total en la vida. Y yo quiero que miremos, por ejemplo, en Proverbios. Hay un pasaje muy bonito. Gloria al Señor. Proverbios en el capítulo 1. Vamos a mirar ese pasaje. Allá lo pueden mirar. Proverbios capítulo 1, verso 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Sin duda hay gente que nos quiere ver mal. Hay gente que te quiere ver quizás como ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque precisamente Dios ya nos cambió ese mal camino. Ya ahora hemos sufrido una transformación. Aleluya. Y de pronto habrá un joven allá en este momento diciendo: en vano he limpiado mi corazón, porque mira, yo me guardo para Dios y sufro esto y aquello. Mira aquel que no se guarda para Dios, que dice esto y aquello. ¿Y cómo viven? Pero la gente que está convertida a Dios, tarde o temprano,
se dará cuenta de la recompensa que ha de recibir por permanecer en el Evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, miremos entonces las características de una persona convertida. Y la primera característica que me llama la atención es que se aparta del pecado. Porque esa es una de las características. Hay personas que están arrepentidas pero no están convertidas. Pero el que está convertido se aparta totalmente. Y vamos a mirar, por ejemplo, en Proverbios capítulo 28. Gloria al Señor Jesucristo. Miremos la Biblia. Gloria al Señor, porque esta es la que nutre, esta es la que da vida. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Yo puedo decir que esa juventud de Maregua ha sido alcanzada por la misericordia de Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado un vestido limpio. Por lo tanto, nos ha renovado la mente, nos ha renovado los pensamientos. Por eso tenemos que vivir, toda persona que vive convertida está viviendo una vida totalmente nueva. Continuamente está recibiendo una información nueva. ¿Y cuál es la información nueva? La palabra. Gloria al Señor. Por eso cuando usted se pone a leer, por ejemplo, un pasaje que se me viene aquí a la mente, gloria al Señor, que quiero compartírselo. Está en Romanos, gloria al Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí habla una palabra clave: transformados. Porque estamos hablando de la conversión. Y quien verdaderamente se ha convertido es una persona transformada. No es una persona con una doble moral ni con una mezcla. No, Señor, yo creo que lo hemos aprendido. Aquí al pan se le dice pan y al vino vino. Gloria al Señor. O sea que una de las características entonces se aparta del pecado. La segunda característica, yo sé que habrá muchas, pero solamente he querido resaltar tres. Reconoce su falta. Y qué bonito cuando una persona realmente ha tenido ese encuentro con Dios. Oiga, no hay necesidad de decirle qué tiene que hacer. Una persona que realmente se arrepiente y se convierte, automáticamente esa persona va dando un cambio, va dando un giro, se puede decir de unos 380 grados, porque se le nota un cambio, se le da una transformación completa. Y por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 19, el versículo 8, usted encuentra, dice, nos habla de la conversión de Zaqueo y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado a alguno, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Mire usted la experiencia de Zaqueo. Cuando Zaqueo vio que Jesús llegó a su casa, se sintió tan contento, pero aparte de eso, se dejó impactar por la presencia de Jesús, porque es que la presencia de Jesús en nuestra vida produce cambios radicales. Yo quiero decirte que la conversión afecta hasta las costumbres. Muchos tuvimos que dejar malas costumbres, porque el Señor nos hizo nuevas personas para que se cumpla lo que dice esta poderosa palabra. Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando usted me permite un momentico, usted va a encontrar aquí, aleluya,
Hay una porción que deseo mostrarles, se me viene de la mente. Así que arrepentíos. Bueno, quería mostrarles un pasaje que se me quiso venir ahorita a la mente, pero no lo tenía aquí. Pero algo interesante que luego encontrar entonces en Zaqueo es esa disposición. Reconoció su falta. Reconoció que por donde él iba, por ahí no era el camino. Y tuvo que reconocer y se convirtió a Dios en aquel momento. Gloria al Señor. Otra de las características importantes es que se despoja de todo. Gloria al Señor. Y cuando nosotros hablamos de despojar es porque la mayoría de nosotros siempre traímos cosas. Gloria al Señor, que traíamos vicios, traíamos cosas que realmente a Dios no le agradaban. Y el día que decidimos convertirnos al Señor, ese día tuvimos que comenzar a renunciar. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, vea, el hombre convertido dice: vestido de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia. O sea que un hombre convertido a Dios tiene un vestido totalmente nuevo. Yo te invito, joven, a que allá donde estés en casa o estés ahí en el templo, donde estés mirando esta doctrina, entiendas que el Señor te llamó no para que sigas siendo el mismo, sino para que te arrepientas y te conviertas, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio para tu vida. O sea que nos toca estar renunciando continuamente. Yo no sé a qué cosas no hayas podido renunciar. Si estás arrepentido, pero todavía tienes cosas allá en el corazón, quiere decir que allá te toca hacer una reflexión. Yo te invito que allá comiences a hacer una reflexión. Porque, por ejemplo, cuando tú lees en Tito, gloria al Señor. Vamos a mirar aquí, ya se puede decir para ir cerrando esta doctrina que seguramente es muy profunda. Gloria al Señor, tiene mucho que hablar. Por ejemplo, uno mira en Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mire lo que enseña la gracia, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que mire lo interesante, todo el que está convertido a Dios de corazón continuamente está renunciando. Yo no sé a qué tengas que renunciar. Si has de pronto una relación, de pronto de noviazgo que no te conviene. No sé si te toca renunciar a cosas que tú creas que de verdad te están atrayendo en estos momentos y que a la carne son para deleite, pero para el espíritu generan como algo de contritar, como que algo que aflige el alma. Yo te invito, es el tiempo de convertirnos a Dios. Pero hay ¿cómo se hace esa conversión? Yo quiero decirle que cuando uno se convierte a Dios, lo debe hacer de una manera como lo dice Joel. Gloria al Señor. Cuando hace un llamado. Y yo que aquí quiero ya cerrar con este pasaje. Porque aunque hace un llamado y está directamente dicho a Israel, pero lo podemos aplicar nosotros. Dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. O sea que hay que tener el corazón en una posesión de humillación. Y yo quiero decirte que la Biblia dice: al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. La Biblia dice que el Señor está cerca de los quebrantados de espíritu. Y tú allá donde estás, ya no hay necesidad de mostrar, porque ellos en aquella época tenían que usar una ropa y vestirse de cilicio, como eso era como la humillación más grande de la época. Pero hoy el Señor quiere un corazón humillado, un corazón realmente convertido a Él. Yo le hago la invitación a esta preciosa juventud, a esa iglesia de Maregua, una iglesia donde yo sé que ustedes han visto la gloria de Dios, han pasado generaciones y hemos visto la gloria de Dios. Yo crecí allá en esa congregación, me formé como líder, vi la gloria de Dios. Yo te voy a decir, yo no me convertí a Dios en un instante, fue un proceso. Hoy todavía estoy viviendo esta conversión, porque quiero decirte que el que comenzó en nosotros la buena obra la tiene que perfeccionar. Yo animo a la juventud. No es tiempo de estar viviendo para el mundo, no es el tiempo de estar viviendo en bagatela, es el tiempo de convertirnos a Dios de corazón. Gloria al Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Aleluya, aleluya. Yo te invito, haz una reflexión allá. Si no te has convertido a Dios, dile: Señor, esta es mi oportunidad. Y a los que están convertidos les invito a permanecer, porque acuérdate que el Evangelio es un camino que no tiene fin. El fin es el día en que estemos allá en la patria celestial, que al abrir nuestros ojos podamos estar allá en aquel que un día nos llamó a este bendito evangelio. No desista, no es el tiempo de retroceder. Jóvenes, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que a través de esta doctrina te invito en el nombre de Jesús, conviértete a Dios de corazón. Que el Señor Jesucristo les bendiga y un abrazo en el nombre de Jesús.